tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Como siempre, datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que ahí nos podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos de martes a viernes. Y ahora ya lo hemos hecho extensible a todos los días. Suscribiros al canal para que podáis ver cualquier contenido que hemos subido y el que estamos grabando el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newagefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis seguir y escuchar, que como siempre mandamos un abrazo muy grande a toda esa gente de habla hispana que sabemos que nos sigue, que de verdad que lo agradecemos. Y bueno, dicho todo esto, vamos a presentar a la invitada especial de hoy, que es Paola Elizondo, hoja verde, que es herbolaria, huertera y más cosas que nos comentarás a mitad del programa. ¿Cómo estás, Paola? Ay, Santi, muy bien, muy contenta. Muchas gracias. Qué bonito poder compartir este espacio contigo. Muchas gracias. Es un placer, de verdad que sí. Teníamos pendiente hacer un programa así individual, porque a veces lo amerita y yo creo que es el momento, ¿no? Y si te parece bien, más allá de que luego nos cuente qué es lo que haces, qué herramientas tienes y cómo acompañas a la gente, que es muy importante, eh, ¿qué te parece si hablamos un poquito? Porque la gente anda con esto de la transformación planetaria 3 a quinta y todo esto, anda un poco perdida respecto a cuál es el propósito real del ser humano. En tu experiencia, con lo que tú sabes, con lo que tú conoces, ¿cuál piensas que es el propósito real del ser humano, Paola? Ay, amo que hagas esta pregunta porque he pasado por este cuestionamiento una y otra vez, porque evidentemente cada vez que nosotros tenemos información o escuchamos a más personas que hablan del despertar de la conciencia, es como que por un lado agarramos cierta información y por otro lado nos confundimos más. Y yo creo, desde el lugar en donde hoy me encuentro, tengo 14 años cuestionándome muchísimas cosas, 14 años estando en contacto completo con la naturaleza, en muchos silencios, en mucha observación y en mucho discernimiento. Yo te diría que venimos a pasarla bien, a disfrutar la experiencia, pero entendiendo que es un proceso completamente individual, ¿no? Los seres humanos, las almas vienen a estos espacios, decidimos venir a este espacio independientemente que se dice que nos quedamos atrapados o que cada uno lo quiera manejar, que está bien, lo respeto, pero estamos ya hoy aquí, este es el lugar en donde estamos, esta es la casa donde vivimos, este es el cuerpo que habitamos, entonces, ¿cómo queremos vivir la experiencia? ¿Desde dónde la queremos vivir sin estar pensando qué está diciendo el otro o qué está haciendo el otro o cómo está viviendo el otro? ¿Cómo quiero vivir yo? ¿De qué manera quiero experimentar esta realidad? ¿Cómo la quiero proyectar? Te cuento que hace más o menos como 20 días estaba yo en la montaña y por primera vez pude recibir como una, vamos a decir, pude ver o sentir algo que hoy entiendo que es una canalización. No era algo que yo estaba acostumbrada, de alguna manera sí lo pedía, ¿no? Pero este momento fue como muy evidente. Y algo que se presentó en ese momento fue el tener la claridad de cómo estamos las almas proyectando constantemente la realidad que queremos experimentar. Es una especie de proyección holográfica que se genera desde el tercer ojo y desde el corazón hacia adelante, hacia una atmósfera un poco etérica. Y entonces ese cuestionamiento al momento de entender cómo estamos proyectando me llevó a decir, bueno, ¿qué vida quiero? Quiero proyectar amor, quiero proyectar miedo, quiero proyectar angustia, quiero proyectar abundancia, quiero proyectar felicidad, quiero proyectar, ¿qué quiero proyectar? Porque yo tengo el poder de proyectar exactamente lo que yo quiera, porque eso es a lo que viene hecho esta estructura, ¿no? Este avatar junto con el alma, junto con esta estructura planetaria. Y de la misma manera, Santi, tanto los animales como los árboles, como las plantas, y te lo digo porque estaba yo en la montaña y lo veía yo muy evidente en el espacio en el que estaba, estamos proyectando de la misma manera. Entonces yo creo que dentro de todo este relajo que estamos viviendo emocional, interno, físico y tan tangible de lo que escuchamos en el planeta, lo que escuchamos en el mundo, pues yo creo que hoy es muy importante centrarnos en el corazón, darnos este espacio de observación, discernimiento y silencio y decir qué vida quiero proyectar genuinamente y enfocarnos desde ahí. Pues yo creo que es tal cual, ¿no? A mí me preguntan mucho en los talleres, porque es un tema que a mucha gente le interesa, porque además mucha gente piensa que estamos aquí para ser felices, lo cual no es de todo incierto, pero hay que centrarse. A ver, según yo creo, pienso, estamos aquí para aprender, para experimentar esta vida humana 3D que nos ha tocado, que hemos elegido. Ahora bien, una cosa no va en contra de la otra. O sea, tú puedes experimentar la vida, que es maravillosa, y al mismo tiempo ser feliz. Así es. El problema es que a veces no tenemos las herramientas suficientes para pasar por esta vida, ¿no? Por esta encarnación y ser felices, ¿no? ¿Tú crees que en realidad estamos más para aprender, para recordar, para recrear, co-crear?
o para ser felices? ¿O las dos cosas, Paula? Yo creo que todo, o sea, el hecho de estar en esta estructura, con la densidad, con la matrix en la que estamos metidos, que es un lugar lleno de emociones, ¿no? Que nos llevan de arriba abajo y que además decidimos venir a experimentarlas, pues es un poco de todo, ¿no? Venimos a vivir, es que básicamente es eso, venimos a vivir. Para mí las plantas, Santi, son un recurso importantísimo porque cuando tú trabajas con herbolaria, que es mi caso, yo llevo 14 años trabajando con plantas, eso te ayuda a entrar en una frecuencia que te permite ver, te permite sentir, te permite escuchar, te permite entender la vida desde otra perspectiva, ¿no? Porque las plantas nos ayudan a entrar en ciertos estados de conciencia, y no estoy hablando específicamente de plantas medicinales, alucinógenas. Alucinógenas y todo esto, ¿no? Estoy hablando de una simple albahaca, manzanilla, diente de león, o sea, cualquiera de estas plantas que aún así tienen una cantidad de información impresionante. Entonces, Ujú. el hecho de poder utilizar estos elementos que nos da la naturaleza y que nos da la tierra, ¿no? Y el podernos descalzar, observar, sentir la tierra, cultivar, literal, meter una semilla, entender el proceso de la vida, es algo que nos cambia mucho la perspectiva, porque cuando tú trabajas la tierra, cuando tú te das cuenta que el hecho de meter una semilla a la tierra y permitir que lleve todo ese proceso hasta llegar nuevamente a producir semilla y te das eso, o sea, entiendes el proceso completo y ves que de una semilla puedes llegar a producir cientos y miles de más semillas. Ujú. Entonces, entiendes que tienes el control de lo que tú puedes hacer, que eres co-creador y creador, que no hay miedo, que nadie nos está queriendo quitar la libertad de poder vivir, de poder sentir y de poder alimentarnos. Y entonces entramos en un estado de libertad y de poder tener observación y decir realmente cuáles son esos apegos o esas necesidades que tengo, desde dónde vienen, porque si yo tengo un espacio en donde puedo tener mi comida, donde puedo cosechar, en donde la ropa que tengo es suficiente, en donde tengo salud, en donde estoy en armonía, bueno, ¿qué más quiero? Independientemente de que afuera esté sucediendo lo que esté sucediendo, bueno, esta es mi elección. ¿Qué vida quiero yo vivir? ¿Y de qué manera la quiero vivir con todos los matices pues, que se tienen en la misma experiencia, ¿no? Paula, y ahora que estamos entrando en lo que realmente haces, la primera pregunta que se me viene es, ¿qué pueden hacer las plantas por nosotros? Me refiero, hay mucha gente que está tan desconectada de esta forma natural de autosanarse, de curarse, de equilibrarse con lo que es natural. ¿Qué puede hacer? ¿Qué personas van contigo? ¿Qué tipo de ayuda necesitan? ¿Das? Cuéntanos un poquito de esto. No, bueno, ¿qué te puedo decir lo que nos pueden hacer? O sea, a mí pues, simplemente me cambió la vida completamente. O sea, hace 14 años estaba yo en un proceso sin sentido, depresión absoluta, con ganas de verdad de irme de este plano, aún estando con hijos muy chiquititos. Mis hijos tenían 1 y 2 años, imagínate, yo estaba súper deprimida y las plantas fueron el recurso que me ayudaron a empezar a ver qué sucede con las plantas medicinales y qué sucede con las plantas en general. Uno, son ellos, o sea, todo lo que es el mundo de la naturaleza, el mundo de la herbolaria, ellos trabajan en una sincronía perfecta. Aquí no hay competencias, independientemente de que haya plagas, todo funciona en una sincronía, es decir, se necesita la plaga para que pueda llegar el otro insecto, se necesita determinada planta para que exista otra, el famosísimo micelio, que es toda esta red de comunicación que existe en la naturaleza. Entonces, todo tiene armonía. Los seres humanos somos los que desarmonizamos muchas veces porque lo elegimos, no porque realmente seamos desarmoniosos, simplemente elegimos no tener este equilibrio, ¿no? Pero entonces las plantas medicinales, además de que están al servicio, nos ayudan como seres vivos a poder tener una claridad, sobre todo de mente y calma. Hay plantas que trabajan con ciertos chakras, por ejemplo, la manzanilla trabaja con el chakra corazón, las rosas son plantas, son flores que tienen uno de las, vamos a decir, de las frecuencias más elevadas que existen. O sea, cuando tú trabajas con rosas es acercarte lo más posible a la frecuencia del amor. Entonces, imagínate si tú te haces un agua de rosas y te lo pones en la piel, en el pelo, te lo tomas, haces una infusión y te la tomas. ¿Qué va a suceder con tu cuerpo, que somos agua? Toda esa misma información y toda esa misma frecuencia va a entrar en tu cuerpo y te va a ayudar a entrar en esa sintonía y empezar a ver el mundo desde otro lugar. Entonces, acompañar nuestros procesos de dolor, de cambio, de apertura, de discernimiento con plantas medicinales es una maravilla y te podría mencionar manzanilla, albahaca,
rosas, diente de león, hacer procesos de desparasitación. O sea, hay tanto que podemos hacer con las plantas que, bueno, para mí es un recurso indispensable en mi vida. Paula, me estás comentando cómo pasó, cómo llegaste a esto de las plantas y la verdad es que se me ha despertado mucho la curiosidad. ¿Cómo te salvan las plantas de este proceso de depresión? O sea, ¿cuál es el primer contacto? ¿Cómo te das cuenta que ahí tienes una herramienta para poder salir de ese estado en el que estabas? ¿Y cómo esto puede ayudar a otras personas? Uf, qué gran. Bueno, pues esto es una historia, como decimos aquí en México, como de telenovela mexicana. Esta. No, no tienes que contarla, ¿eh? Oh, Puedes... sí, feliz, feliz. La voy a hacer brevemente porque evidentemente a todos nos sirve porque ahora sí que las experiencias que vivimos los humanos, todas, todos y todas los repetimos. Aquí no hay quien sufra más, quien sufra menos, todos venimos a experimentar básicamente lo mismo, ¿no? Pues nada, estaba yo hace 14 años en una sensación constante de sinsentido, de saber que había algo más en la vida y no poderlo encontrar, sintiéndome completamente apagada en mi vida, en mi matrimonio, en mi estructura. No me acomodaba la típica mamá de camioneta con viaje a cierto lugar, con cierta estructura, no me acomodaba. Yo sabía que había algo mucho más rico dentro del ser humano y algo más que yo venía a hacer, ¿no? Entonces, en esta búsqueda pues nada, me empecé a deprimir, a deprimir, a deprimir, empecé a caer en los antidepresivos, evidentemente, con un insomnio bestial. Y entonces lo primero que hice, sin tener idea de las plantas, porque aquí en México es muy común decir no tengo mano para las plantas, yo era de esas personas que decían no tengo mano para las plantas. Y lo primero que intenté, después de haber visto una película importantísima que se llama La sal de la tierra, que les recomiendo muchísimo, es un documental en donde es un documental de un fotógrafo, en donde él y su esposa heredan muchas tierras y entonces estas tierras estaban completamente muertas, no había ni medio recurso de vida y entonces la esposa empieza a sembrar una plántula, luego otra, luego otra, luego otra y al cabo de 5 años ese lugar que estaba completamente muerto regresa a la vida y la vida a todos niveles, regresa el agua, regresan los animales, las plantas, la biodiversidad. Entonces yo salgo de ver esta película completamente conmovida y lo primero que digo, bueno, yo estoy sintiéndome tan vacía que ¿qué pasaría si pongo en mi casa unas macetitas y empiezo a poner plantas para cocinar, ¿no? ¿Y qué sucede? Que al final no es que me encante cocinar, a mí me gusta hacer otras cosas, pero en el momento que yo empecé a tener contacto con los sentidos nos hacen estar en el momento presente y las plantas nos ayudan a estar en el momento presente. Entonces te das cuenta que empiezas a sentirte en calma, que ese olor, ¿no? Te recuerda muy probablemente un gran momento de tu infancia o te recuerda a tu abuela y que de repente llega una Catarina y te hace sonreír porque hace siglos no te sentabas a observar una Catarina y de repente ves el proceso de polinización y se crea una calabaza y de repente sale un maíz, ¿no? Dentro de mi cosecha y así empezó. Entonces me empecé a dar cuenta que podía yo sonreír, que podía yo disfrutar el sonido del agua, que podía experimentar sintiendo el sabor de un jitomatito cherry recién cosechado y mi alma empezó a sentir amor, amor, gratitud, gratitud, gratitud a todos niveles. Y ahí empezó la medicina. Yo dejé los antidepresivos, empecé a dormir maravillosamente, dejé al ex marido, ¿sabes? O sea, empezaron a pasar, cambié de forma de trabajo, o sea, hice a un lado lo que ya solía hacer para ahora dedicarme a hablar por la tierra y enseñarle a las personas cómo hacerlo viable dentro de la Ciudad de México, que tú sabes lo que es esta ciudad, en la azotea de mi casa. Generé en ese espacio, después de haber visto esta película, generé un espacio de biodiversidad en la azotea de mi casa, en donde tenemos todo tipo de cosechas, en donde subimos al huerto y podemos cosechar plantas medicinales, ver qué vamos a hacer de comer, ensaladas deliciosas. Entonces, pues, ¿cómo no te va a cambiar la vida, Santi? Te Y en cambia esta completamente. situación, que obviamente tuvo una parte emocional, una parte psicológica, pero también me imagino que una parte física, me refiero, empiezas a consumir algún tipo de plantas que te ayudan a ese cambio. Por ejemplo, es tan importante desparasitarse y la gente le da tan poca importancia simplemente con eso, ¿no? Me imagino que empezaste a introducir algunas plantas de forma habitual en tu vida. Absoluto. La primera semana que como familia empezamos a comer la comida del huerto, todo nuestro organismo se sintió lento. O sea, yo lo veía, yo tenía una cantidad de sueño impresionante. Mis hijos me decían lo mismo. ¿Y esto por qué es? Porque empezamos a hacer una desintoxicación a todos niveles, a nivel sangre, a nivel mente, a nivel cuerpo, organismo en general. Entonces,
¿Por qué? Porque uno, estás comiendo la comida directamente de tu espacio, completamente orgánica, trabajada con tus manos, con tu intención, con tu frecuencia, entonces es salud absoluta. La desparasitación es importantísima, ¿no? Yo tengo un protocolo de desparasitación muy importante en donde trabajo a nivel sistema digestivo, ¿no? Con semillas de papaya, que son importantísimas, estas enzimas que nos ayudan a eliminar los parásitos intestinales. Trabajo con otra planta que se llama muicle, que es para sacar los metales pesados, producto del piquetín Un que... quelante, entonces. ¿Mandé? Un quelante. Sí, entonces te limpia la sangre, es una maravilla, te ayuda, tiene hierro para temas de anemia, para temas de miomas, entonces hace todo un barrido maravilloso de la sangre, eso es el muicle. También trabajo con salvia, la salvia es una planta limpiadora por naturaleza, entonces no nada más te limpia a nivel organismo, sino te limpia a nivel cuerpos energéticos, porque no solamente somos esto, también la salvia armoniza tu campo energético y lo limpia también de todos esos parásitos y todos estos entes que pudieran estar por ahí. Y la borraja, que es muy común en España, que la borraja nos ayuda a limpiar el hígado, a limpiar el riñón, a hacer un detox de todo el organismo, colesterol, triglicéridos, azúcar en sangre. Entonces, vean qué maravilla, porque es simplemente acudir a las plantas para empezar a entrar en sintonía y ayudar a que este vehículo pues esté lo mejor posible. Claro, aquí la pregunta que mucha gente que nos esté escuchando se hará es, vale, ¿por qué planta empiezo? O sea, ¿qué sé que tengo mal? ¿Cómo me testeo? ¿Y por qué plantas tengo que tomar sí o sí, esté bien, mal o regular? ¿No? Porque me imagino que hay plantas que son de cabecera, de que tienes que tomarlas toda la vida, ¿no? Porque son muy buenas. Bueno, mira, para los que estén en México y quieran mi protocolo, creo que lo más sencillo es que me contacten y que feliz de la vida los ayude con el protocolo. Pero, por ejemplo, para las personas que no están en México, depende. A ver, todo lo que es tema aparato digestivo. Entonces, con el tema digestivo, que normalmente la colitis es algo que las personas sufren mucho, sufrimos mucho por temas emocionales, la albahaca es una de cabecera. O sea, si tú tomas una infusión, vamos a decir que tienes una colitis nerviosa, que cada vez que comes te inflamas, ¿no? Que tienes también ahí todo un tema que no está moviéndose el intestino, que tienes un intestino perezoso, bueno, trabajar con albahaca 3 veces al día, una infusión de albahaca, una infusión de hinojo, una infusión de eneldo, de canela, de anís estrella, de manzanilla, pero bueno, vamos a dar 5 básicas. Digestivo, yo trabajaría con albahaca, a mí me funciona maravilloso. Respiratorio, para mí el romero es espectacular para poder abrir, ¿no? A toda la parte respiratoria, para fortalecer pulmones, te ayuda también a la pérdida del cabello, que bueno, Llegas tendríamos, tarde conmigo, llegas tarde conmigo. tendríamos que ponerte mucho. Pero mucho, pero mucho. La circulación ayuda al tema de celulitis, de grasita, ¿no? Ese es el romero. Todo eso es respiratorio. Sistema nervioso central, la lavanda. Todo el mundo tenemos lavanda, ¿no? Lavanda, pasiflora, pero a mí la lavanda me encanta. Entonces, poder trabajar con una infusión de lavanda muy ligerita para ayudarnos a dormir, a descansar, quitar temas de insomnio. La manzanilla, por ejemplo, con los niños es indispensable. Entonces, digestivo ya dijimos, respiratorio ya dijimos, sistema nervioso central. Y desparasitar, para mí, las semillas de papaya son una maravilla. O sea, yo seco al sol las semillas de papaya una vez que les quito el gel y entonces esas las puedo hacer pulverizadas con aceite de coco, que es otro desparasitante maravilloso, o con clavos de olor y eso me va a ayudar a limpiar intestino, a quitar temas de hemorroides y es una belleza. Me encanta. Ok, entonces has hablado de un protocolo. Me imagino que tú cuando das o cuando acompañas a la gente este tipo de cambios, que son normalmente de qué tipo, Paula. Cuando la gente te busca porque tiene más problemas existenciales, físicos, Físico. de todo tipo, que obviamente están interconectados. ¿Y cómo los acompañas? Pues mira, los acompaño entendiendo que cada vez que me escriben en redes sociales siempre les contesto y es muy curioso. La mayoría de los seres humanos y más en esta etapa están pasando por problemas de ansiedad. El insomnio es un pan nuestro cada día y temas de inflamación de estómago, alias temas de no poder ir al baño, ¿no? Y para las mujeres están con asintomatología de temas de menopausia bestiales, o sea que no debería de ser así, pero también con muchos temas emocionales. Entonces te diría que esos son como los 3 focos principales. Entonces simplemente escucho cuál es el tema y de ahí en el caso de México, pues los recomiendo mi producto y en el caso de personas
personas que estén fuera, mis talleres. Tengo talleres maravillosos para que en cualquier parte del mundo con plantas que son universales, que pueden conseguir desde la Patagonia hasta Japón, que puedan conseguirlos y que puedan hacer sus propios ungüentos, que hagan sus tinturas, que trabajen con herbolaria, que entiendan cuál es la diferencia de hacer una infusión, de hacer una decocción, de hacer un cataplasma, de hacer, vamos, o sea, hay cualquier cantidad de opciones en medicina natural para que empiecen a integrarlo en su día a día. Y además, una vez que entras a este mundo, empieza a haber un cambio de conciencia y entonces empiezas a entender la manera en la que quieres vivir. Y a veces la planta simplemente es un acompañamiento porque ya hay todo un, vamos a decir, hay todo un ambiente alrededor, ¿no? Hay una práctica, nada más para terminar esto que es importante, hay una práctica que yo recomiendo mucho que es, si yo tengo 5 plantas cerca de mi zona, que sean evidente plantas que yo sepa que puedo consumir, no se vayan a poner de valientes a consumir quién sabe qué, porque... Cualquier cosa, sí, que suele pasar. Exacto. Entonces, a utilizar 21 días una planta. Entonces, por 21 días, una infusión en la mañana y una infusión en la noche. Y hacer una especie de diario, ver qué sucede con su organismo durante el día. Concentración, estado anímico, estado físico, sueños, emocionalidad. O sea, hacer todo un diario de qué sucede si por 21 días estoy tomando en la mañana y en la noche té de manzanilla. ¿Qué va a pasar en mi cuerpo? Sin tener ningún padecimiento, simplemente por entrar en conexión con la información de esa planta. Y una vez que pasan esos 21 días y que ya llevamos un reporte, tu mismo cuerpo ya sabe cómo habla la manzanilla, para que en el momento que tú requieras trabajar con cualquier planta, inmediatamente el cuerpo te va a decir, ah, pues vamos a hacer una infusión de manzanilla con esto y lo voy a trabajar de esta manera. Se vuelve algo innato porque todos hemos pasado por este proceso de ser herbolarios, de ser alquimistas, de ser hierberos. Entonces, simplemente estamos recordando, Santi, y eso tú lo sabes. Me imagino que es recomendable si se empieza con este protocolo de plantas de otro tipo de alimentación, precisamente cuidar más la alimentación, ¿no? Porque si por un lado estoy tomando infusiones, test de manzanilla o lo que sea que me haga bien, y por otro lado me estoy atascando de productos hiperprocesados con un montón de azúcar, pues igual va a ser más complicado, ¿no? No tiene sentido. ¿Dónde Ujú, está la congruencia? ¿No? O sea, es empezar, si realmente queremos entrar en esto, bueno, pues démonos la oportunidad. Por lo menos prueben 21 días, sin ujú. pizza, sin refrescos, sin endulzantes, ¿no? Sería lo más adecuado. Es que yo creo que 21 días simplemente quitando el azúcar y los cambios son inequívocos, ¿no? Más si lo Sí. acompañas. Estamos hablando de plantas que normalmente son siempre buenas, pero me imagino que hay casos de plantas que son aparentemente buenas o son buenas, pero hay casos que no son tan buenas dependiendo la patología o dependiendo cómo esté tu cuerpo, ¿no, Paula? ¿O todas las plantas son buenas para todas las personas? Mira, si lo hablamos a nivel biodiversidad, yo te diría que todo tiene un objetivo y todo es bueno, porque todo tiene que existir para que lo demás exista. Pero a nivel humano, no todas las plantas son adecuadas para nosotros. O sea, tú puedes entrar en procesos de muchísimo riesgo, incluso muerte, por estar experimentando con plantas que no reconoces. Entonces, hasta que no se sientan con la capacidad de saber si van caminando y se encuentran un diente de león y están seguros que es diente de león, bueno, adelante, coséchenlo y háganse su infusión. Pero si no están seguros, no experimenten, acudan a espacios en donde ya venden plantas medicinales, investiguen un poco con los yerberos, en los mercados. Aquí en México es muy fácil, no sé cómo sea en otros países, pero investiguen qué hay detrás, ¿no? ¿Qué tipo de proceso tienen? Porque si estamos comprando plantas que tienen por detrás pesticidas, fertilizantes, pues es un poco seguir como con el mismo problema, ¿no? Y intenten experimentar, o sea, si tienen un pequeño espacio en casa, ya sea una azotea, un balcón, un patio de tendido, un espacio en donde tengan por lo menos unas 6 horas, entre 4 y 6 horas de sol directo, ese es el espacio perfecto para empezar a sembrar su propia albahaca, manzanilla, romero, lavanda, cilantro, perejil, oréganos. El orégano es un antibiótico maravilloso, entonces es tu propia planta, tú sabes de dónde viene y puedes experimentar con ella, hombre. O sea, no necesitamos irnos a plantas complicadas. O sea, con estas que te estoy mencionando, tienes un Claro. botiquín entero. Ve, Ujú. ve cómo tengo yo aquí atrás, que no sé si se va a ver, pero aquí atrás son puras plantas que están secas. Entonces, si yo vivo en un lugar en donde los climas son muy adversos, bueno, pues entonces en el momento en que yo tengo una buena cosecha, cosecho, seco y guardo. Y entonces cuando yo lo quiera utilizar, ya lo puedo usar de forma seca o de forma fresca si es que tengo todo el año.
Ok, ¿y qué puede esperar la gente, Paola, que empiece un protocolo, por ejemplo, contigo? Porque me imagino también hay procesos curativos, ¿no? Me refiero, obviamente, si tu riñón está mal, si tienes piedras, tu hígado, y hay una limpieza a causa de esas plantas, van a haber molestias, pero no es la planta la que está produciendo la molestia, sino la propia limpieza, ¿no, Paola? Sí, así es, así es. Va a haber cambios. No creas que no son cambios tan molestos, porque yo trabajo tinturas y trabajo en dosificaciones durante el día. Entonces, no viene de golpe, es algo que se va a ir haciendo. Tienen que trabajar mucho la paciencia, porque van a empezar a haber cambios durante el tiempo. Entonces, normalmente son protocolos que duran entre 11 y 21 días, 3 veces al día, y son tinturas, que es lo que para mí es mucho más fácil. Pero si lo hacen, vamos, si yo les recomiendo alguna otra cosa, pues va a ser lo mismo. Es un proceso de cambio y es un proceso que va acompañado, sí o sí, de mucha conciencia y de mucha conexión con la naturaleza, porque lo mismo que acabamos de decir de los alimentos, si yo empiezo a hacer un protocolo de desparasitación o de desintoxicación y me la paso todo el día utilizando tenis, no contacto con, no, zapatos, no sé cómo le llaman ustedes, o sea, como, sí, tenis con plástico en los pies, y no contacto con la naturaleza, no me descalzo, no me doy espacios de soltar el móvil y ponerme a tocar la tierra, si no me dedico a respirar, si no hago conciencia de mi cuerpo, pues difícilmente, ¿no? O sea, la planta ayuda, pero no es magia, o sea, necesitamos hacer un trabajo en conjunto. Introducir algunos cambios, vale. Y para la gente que nos esté escuchando y le interese este cambio de vida, que necesite estos cambios a nivel físico, emocional, psicológico, ¿dónde quieres que te contacten? ¿Cómo? ¿Cuánto dura estos tratamientos? Depende cada caso, o sea, normalmente lo que hago es que me explican un poco de qué se trata y yo de ahí los voy direccionando a los diferentes lugares en donde los puedo ayudar. Si hay algo que se sale de mi control, tengo un par de colegas que son de toda mi confianza, que trabajan ya en medicina, ¿no? Naturópatas muy específicos, porque evidentemente yo llego hasta cierto lugar. ¿Y dónde me pueden localizar? En todas las redes sociales como Hoja Verde Paola, me pueden mandar mensaje, siempre contesto, me pueden mandar un correo, el móvil, el número que está es directamente mi móvil, así es que ando ahí como médico todo el día, no soy médico, pero bueno, contestándole a todo el mundo, porque Me imagino. Ujú. para mí es muy importante, ¿sabes? En cada persona que se pueda tocar y se pueda tocar con el amor y la frecuencia de las plantas, pues es un corazón que va a empezar a cambiar. Entonces, a nivel colectivo, que finalmente mi voz más profunda hoy, como empezamos nuestra plática, qué soy hoy y qué es lo que es más importante para mí, es la conciencia del amor al espacio en donde estamos. Entonces, para mí las plantas son ese recurso que nos ayuda a recordar el poder respetar esta estructura, este planeta, la naturaleza, porque desde ahí va a empezar este sentimiento de amor y de respeto hacia toda la comunidad. Entonces, un pretexto, pues son las plantas medicinales, pero de fondo es meterlos a entender el amor hacia este lugar. Sí, que al final es lo de siempre, ¿no? Son diferentes formas de llegar al mismo lugar. Y por lo que has comentado, me imagino que tienes una gama de productos. Sí, vives en México, pero si no vives en México, tenemos el apoyo de tus libros que los puedes encontrar, me imagino que en tu página web, ¿no? Sí, tengo un ebook que es un taller de huerto y herbolaria para quien quiera hacer un huerto y aprender de herbolaria. Y tengo también talleres que ya están pregrabados. Soy muy, muy, muy maestra. O sea, a mí me gusta mucho explicarles, enseñarles que sientan, y aunque estamos haciéndolo de una forma virtual, se ven las texturas en la cámara, explico las cantidades. Son talleres, la verdad, muy, muy sabrosos, como decimos aquí, y que además tienen toda la confianza de poderme preguntar de forma directa cuando tengan cualquier pregunta. Entonces, ya sea que estén en México y que busquen directamente mis productos en mi tienda en línea o que puedan tener alguno de mis talleres. Además de que hemos olvidado comentar algo, pero obviamente el consumo de plantas puede sustituir de muy grande forma la parte química a la que estamos acostumbrados y que tanto daño nos hace, ¿no, Paola? Absoluto. O sea, ¿qué te diría? No necesitamos nada del otro. Tú si aprendes a trabajar con plantas, no necesitas más. Que más razón que esa, porque hoy en día sabemos que el aumento de consumo de antidepresivos, ansiolíticos, somníferos es tan grande a nivel mundial que la verdad que asusta un poco. Así que creo que se me hace una razón más que suficiente como para probar. Pues Paola, Elizondo, un placer que hayas compartido hoy con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Con todo gusto, Santi. Qué bonito poder seguir hablando de esto que amo, que son las plantas y la naturaleza y la tierra. De verdad, gracias, gracias a ti también por ser vos. Pues haremos más programas sobre esto porque vamos a esperar los comentarios y las preguntas de la gente, que sabéis dónde podéis mandarlas.
Como siempre, teléfono de contacto 601-487-113 y recordar lo más importante, que a nosotros sí nos importas. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos.